Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de un artista de novelas gráficas. Como han visto de pronto otros videos que ya he hecho, he hablado de otros artistas, más que todo de Alan Moore y de otras novelas gráficas que me han gustado bastante. De pronto alguno de ustedes habrá pensado alguna vez, es raro, pero casi no hay artistas LGBT que hagan novelas gráficas. Y yo busqué bastante cuando vivía en Barcelona, busqué muchas, porque me parecía un poco raro que el único contenido que hubiera, digamos, de animación o de novelas gráficas o de ese tipo de contenido, digamos, dibujado, solo hubiera pornografía, básicamente. Existe, aunque lo pueden encontrar a veces en internet si buscan pornografía, pero pues eso no es lo que estamos buscando novelas gráficas con historias, con contenido, con algo un poco más interesante. Y la verdad es que busqué bastante y encontré a un artista que pueden ver en el título de este video, que se llama Sebas Martín. Este señor es un señor español que ha hecho varias, de hecho, novelas gráficas basándose un poco en su vida personal y en sus experiencias personales y en experiencias de personas que él ha conocido. Y lo muy interesante que tiene su obra, me leí varios de los libros, no todos, pero varios de los libros, es que da ese vistazo interno de lo que es, primero, ser gay y de lo que es vivir en la comunidad, podríamos decir, gay. Como ustedes saben, no estoy muy de acuerdo con la palabra comunidad, creo que es un poco autoexiliación más o menos, entonces no me gusta mucho que digamos, pero es cierto que a veces cuando somos gays y tenemos solo amigos gays, de pronto la manera de ver las cosas y la manera como vemos el mundo y la manera como interactuamos con otras personas va a ser muy diferente, y esto se nota un poco en las novelas que él tiene. No es que solo tenga amigos gays, está su hermana, hay varias mujeres, hay interacciones con mujeres que son relaciones bastante interesantes que existen entre las personas LGBT y las personas del mismo sexo y del sexo opuesto. Son otras dinámicas diferentes a las personas heterosexuales, y eso es así, está claro. Me parece muy interesante como él las plantea, y obviamente algo que él habla bastante en toda su obra es cómo nos acercamos el uno al otro, básicamente, y cómo encontrar pareja no solamente para estar un rato, digamos, para tener una noche loca, pero también para vivir permanentemente. Cuando ya se es un poco mayor y se quiere tener algo un poco más estable, digamos, y teniendo yo la edad que tengo, pues obviamente pienso bastante en eso, y creo que por eso en el momento, hace ya 2 años, estuve buscando bastante novelas gráficas que fueran diferentes, y también literatura y, en fin, muchas otras cosas. ¿Cómo era el mundo LGBT en la literatura que incluye las novelas gráficas? Y menos mal encontré esto porque es algo diferente, es algo que es muy escaso. Las novelas gráficas LGBT son normalmente de un solo tomo, de un solo tema, digamos, una sola vez, y ya, y eso fue lo único que pasó, y no volvemos a ver nada de esa persona prácticamente nunca. Hay muchas novelas gráficas, y pronto en otros videos se las recomendaré. Tendré que hacer una recopilación porque hay muchos nombres que se me escapan, pero esta de Sebas Martín me gustó bastante porque es colorido, es fácil de leer, es de fácil acceso. Incluso si están en España y buscan a este autor, van a encontrar los libros y son bastante económicos. La verdad, no son nada caros, y eso que a veces son gordos o a veces tienen muchos colores, como les digo, y muchas cosas, entonces es raro que sean tan baratos. Pero me gusta mucho la manera en cómo él escribe y él describe no solo las situaciones, sino a los personajes, como todo lo plantea, no solo en el contexto de su ciudad, sino también en el contexto de su sociedad, la sociedad española, y en el contexto de todo lo que pasa entre las personas del mismo sexo, más o menos. Entonces hay momentos en el que está con un tipo que es, mejor dicho, la cosa más grande del mundo físicamente, y hay otras veces que está con personas un poco más comunes y corrientes, y ellos también dan su opinión acerca de cómo es salir con gente y cómo es vivir en el mundo gay, más o menos. Hay muchas partes que eso ocurre, y es interesante sobre todo también ver desde el punto de vista de una persona que ya es un poco mayor, porque a veces muchas cosas que vemos de contenido LGBT son de personas mucho más jóvenes, entonces no tenemos mucho la perspectiva, digamos, o es de personas que, mejor dicho, en los 50 fueron los primeros activistas LGBT, o es de gente muy reciente y ya no entendemos mucho qué es lo que están diciendo porque es otro cuento completamente distinto. Entonces me parece bastante interesante explorar el mundo de las novelas gráficas y el mundo de la literatura y todo esto, encontrando joyas como esta que son muy interesantes y que reflejan un segmento de la sociedad que a veces está muy mal representado, y creo que las novelas gráficas son el medio excelente para que muchas minorías y para muchas personas, muchos grupos de personas que de pronto no se sienten muy representados, puedan tener una voz, y esa voz sea no solo gráfica
en cuanto a imágenes, si también haya literatura, también haya contenido literal que podamos citar incluso a veces. Espero que busquen alguno de sus libros, los lean, son bastante entretenidos y busquen mucho más literatura LGBT. Eso es todo lo que tengo que decir para este video. Por favor, den me gusta a este video, comenten abajo cualquier cosa que hayan pensado, digamos si conocen otros autores LGBT en literatura o no sé, otros creadores LGBT, artistas, en fin, me gustaría saber cuáles conocen. Por supuesto, compartan este video en redes sociales, suscríbanse a mi canal y nos vemos muy pronto en otro video. Muchas gracias y hasta luego.